Hola, un saludo a todos. A través de este espacio vamos a hablar acerca del tema de inventarios dentro del módulo de contabilidad de costos. Acá vamos a hacer como una introducción al desarrollo de esta temática. Lo vamos a comenzar a relacionar con diferentes términos. Sin embargo, vale la pena aclarar que de aquí en adelante vienen muchas actividades asociadas a este tema para entender la importancia de los inventarios y cómo impactan en el costo de mi producto. Aquí están las preguntas asociadas a este tema, las que habíamos desarrollado la clase pasada, que cada uno trabajó según las que le correspondieron. Entonces acá la relaciono y ya vamos a comenzar a responder una a una esas preguntas. Entonces la primera pregunta está asociada a recordar qué son los costos indirectos de fabricación. Este fue un tema que vimos en sistemas de costeo, en donde evaluamos la estructura del costo. Recuerden que la estructura del costo era materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y costos indirectos de fabricación es un grupo grande de costos que no son fáciles de identificar dentro de mi producto o servicio y por tal motivo los agrupo allí y miro diferentes metodologías para calcularlas en mi empresa, porque hay empresas en donde el 15 o 20% de sus costos están asociados a sus costos indirectos de fabricación y requieren tomar medidas para poder tener un control frente a ellos. Recordarles que los costos indirectos de fabricación se clasifican en materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros sí. Dentro de materiales indirectos, por ejemplo, en una empanada, el aceite con que se frita la empanada, porque no es fácil para mí identificar específicamente qué cantidad de aceite estoy empleando en la fritura de esa empanada. Mano de obra indirecta es el supervisor que pasa por la producción, que está pendiente de la producción, pero que no es quien elabora el producto. Y en otros SIF podemos tener servicios públicos, arrendamientos, depreciación. De todas maneras, este tema lo tenemos que ampliar bastante. Vamos a definir metodologías para calcularlo. Una de las que les digo allí es prorratear el valor. Prorratear es dividir en partes iguales y lo hacemos con base en un inductor. Y un inductor puede ser unidades producidas y horas máximas. Entonces en este momento podrán pensar que este tema se puede volver muy enredado, sin embargo, yo apenas acá les estoy dando la introducción, haremos ejercicios, haremos ejemplos, haremos diferentes actividades para que ustedes les quede muy claro en qué consisten esos costos indirectos de fabricación. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es asociada al estado de costos de producción y de venta. Bueno, ustedes dirán que es ese estado. Ese estado es el que me permite conocer cuál es el costo de mi producto. Lo vamos a asociar hacia la producción. En este estado financiero vamos a relacionar los tres elementos básicos del costo, entonces vamos a relacionar materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y le vamos a sumar un factor muy importante y es el de los inventarios. Entonces van a ver inventarios iniciales y finales desde la recepción del producto, el producto en proceso y el producto terminado como tal. Todos ellos hacen parte del estado de costos de producción. Nosotros vamos a ir desarrollando un ejercicio que vamos a ir construyendo por partes, en donde lo último que vamos a llegar es al estado de costos de producción, pero primero va a requerir un proceso de investigación, de definir cuáles van a ser esos costos, de evaluarlos y luego construimos este estado de costos de producción que finalmente me va a resumir cuál es el costo de producción del producto que estoy desarrollando. Esto, en este tema de costos de producción, entonces vale la pena eh, reforzar que allí están incluidos los costos directos y los costos indirectos. Por eso tenemos, nuevamente les reitero,
materiales directos, mano de obra directa, y pues tenemos también todos los costos indirectos de fabricación, que fue la primera pregunta que realizamos. Bueno, en esta pregunta seguimos recordando un tema que trabajamos en sistemas de costeo y es el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio considero que es una medida importante para la organización porque a mí me va a permitir determinar la base sobre la cual voy a trabajar, qué es lo mínimo que yo debo producir, qué es lo mínimo que yo debo vender para luego comenzar a obtener utilidad. Después voy a comenzar a tener márgenes de utilidades. Entonces allí tengo mis costos fijos totales divididos el precio de venta unitaria sobre el costo variable unitario. Entonces, vamos a repasar qué son costos fijos totales. Un ejemplo clásico de ellos es el arrendamiento. Y, por ejemplo, costo variable unitario, la materia prima que yo estoy empleando, porque esta va a estar asociada al volumen de producción. Si yo produzco una empanada, solo compro los materiales para una empanada. Pero si yo voy a producir 100 empanadas, entonces voy a ir comprando materiales para 100 empanadas. El costo va a estar asociado directamente a ese volumen de producción. Es importante aclarar que entonces el resultado de esta operación que estamos haciendo acá es el número de unidades en donde mi utilidad va a ser cero, o sea, donde va a ser la base para yo trabajar. También aclarar que los costos fijos totales se van a calcular con base en el dato que yo quiero averiguar. Me explico. Entonces yo quiero saber el punto de equilibrio mensual, o sea, el número de unidades que yo debo elaborar en un mes. Entonces, mis costos fijos deben ser mensuales. Mi arrendamiento debe ser mensual. También aclararles que yo acá estoy representando la fórmula bajo costos fijos y costos variables, pero yo le puedo sumar a estos gastos fijos y gastos variables y hacerlo más completo y de esta manera poder determinar exactamente el número de unidades en producción y en venta. Entonces, lo mismo, vamos a requerir hacer ejercicios asociados a este tema, vamos a enlazarlo con la información que obtengamos del estado de costos de producción y vamos a complementar todo para finalmente saber en un ejercicio específico cuál es el punto de equilibrio allí y tomar decisiones a partir de los análisis que vamos a realizar. Ahora vamos a hablar acerca de la rotación de inventarios. Esta rotación de inventarios es muy importante porque me va a medir la velocidad con que los inventarios van a pasar de la compra hasta la venta del producto. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde el costo de mi mercancía en el año fue 60 millones y el promedio de inventarios que yo tuve fue 10 millones. Entonces, al hacer esa división me da 6 veces. Esas son 6 veces en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que se vendieron o rotaron cada 2 meses. Algo que dependiendo mi producto va a ser bueno o no. Normalmente yo requiero una rotación más rápida del producto. Entonces, por eso en muchas ocasiones hemos hablado de justo a tiempo a través del sistema de costeo Kaizen de mejora continua, en donde lo que nosotros esperamos es que la rotación sea de 360 días, es decir, que los inventarios roten diariamente. Vamos a hacer ejercicios donde analicemos el tema de inventarios y determinemos qué tanto están rotando. Recuerden el primer ejercicio que trabajamos de estudio de caso, donde evaluábamos las chaquetas y donde estábamos determinando la rotación de ese inventario. Acá ya tenemos una fórmula que nos va a permitir medir esa rotación del inventario. La quinta pregunta está asociada al ajuste de inventarios. Entonces recuerden que nosotros a través de la tarjeta de Cardex podemos llevar un inventario permanente, ya sea a través del método PEPS o promedio ponderado. Sin embargo, esto no es suficiente porque yo debo hacer un control físico de mi inventario. Entonces se recomienda que al finalizar el año las empresas hagan ese control físico y validen
si tienen sobrantes o faltantes en el inventario. También es importante aclarar que hay empresas que hacen este conteo físico de manera aleatoria, lo pueden hacer diario, lo pueden hacer mensual o pueden definir periodos específicos para hacerlo dependiendo del control que requieran